Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El tema de hoy es: apologética es defensa de la fe. So here we go. Católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Put 'em up, put 'em up. Un católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Sea orante. Toma el catecismo como estudiante. Arranque y sigue pa'lante. Marchando como soldado en la iglesia militante. Los apóstatas se van de la iglesia uno por uno, siguiendo a la bestia. ¿Qué dijiste? Perdona la molestia, pero yo soy listo, sigo a Jesucristo y la iglesia que fundó por todos los siglos. Sobre los apóstoles. Oye chico, ¿a dónde dice eso en la escritura? Efesios 2:20, no seas cabeza dura. Y además, Jesucristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia. Pedro fue el primer papa y no eres la evidencia. La iglesia, eso ya me tiene harto. ¿Pa' qué voy a la misa si puedo rezar del cuarto? Puedo estar encerrado, rezando todo el día, pero dentro de tu casa no hay Eucaristía. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Negar este hecho es caer en gran error. Y volviendo a la escritura otra vez, dice Jesús en Juan 6:53: si no comen de mi carne ni beben de mi sangre, de la vida eterna ya no tienen parte. Ahora saben por qué ir a misa es tan importante. Y recuerda, un católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Sea orante, vaya a misa como fiel practicante. Arranque y sigue pa'lante. Marchando como soldado en la iglesia militante. ¿Pa' qué tengo que ir a un cura para irme a confesar? Lo veo mal, él es un pecador mortal. Voy directo a Papá Dios, él me va a perdonar. Sí, Papá Dios te perdona tu pecado por medio del sacerdote que fue encargado con el ministerio de la reconciliación por Jesucristo para dar absolución. En Juan 20, del 22 al 23, Jesús le da autoridad a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. A quien perdonan los pecados serán perdonados. A quien no se los perdonan no serán exonerados. Y ellos fueron los primeros obispos ordenados, por cual el sacerdocio continuado en la Santa Iglesia Católica. Tenemos sucesión apostólica, pero hay tantos católicos que son hipócritas. No han salido de la iglesia y empieza la crítica. Y esa es la actitud típica. Mucha bla 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 y poca práctica. Tenés razón, hay mucha religión y poca mística, pero recuerda esta cita bíblica: no juzguen y no serán juzgados. Se va a la iglesia para Dios, no para criticar, hermano. Pues no vas al hospital porque hay enfermos internados. Todos somos pecadores, no se asombre. Mantén los ojos en Jesús, no en el hombre. No existe católico que solo de nombre. Recuerda el dicho famoso de tanto renombre: católico ignorante, futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Sea orante, constante y sonante en la fe. Arranque y sigue pa'lante. Marchando como soldado en la iglesia militante. Bendito Dios, conozca tu fe católica. Buenos días, hermanos, les saluda Pedro Esa desde su canal YouTube Defiende tu Fe Pedro Esa, este canal de apologética de defensa de la fe. Te invito, hermano, a que te suscribas al canal. Para suscribirte al canal tienes que tener correo Gmail. Hazle un correo Gmail. Si no tienes un correo de Gmail, dile a tu familiar, un hijo o alguien que sepa, que te enseñe cómo abrir el correo de Gmail. Te suscribes, le das a la campanita donde dice toda, para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que hacemos aquí, de temas muy importantes que tú debes conocer y debes formarte para poder defender la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. También decirte que si quieres comentar algo,
del tema o de este tema que vamos a ver hoy, comenta algo, dale me gusta también y comparte el video con los demás, porque es muy importante que evangelicemos al mundo. Por las redes sociales llegamos al mundo entero, pero yo solo no puedo, necesito la ayuda tuya, hermano, hermana, la ayuda de ustedes para que ustedes también evangelicen al mundo. Suscríbete en este canal. También estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe, y también en Instagram, en @esaapedro. Antes de comenzar el tema de hoy vamos a hablar de que Jesucristo y los apóstoles hacían apologética. Vamos a hablar de apologética, de defensa de la fe. Eso es lo que significa apologética. Apologética significa defensa de algo. En este caso, como es la fe, apologética es defensa de la fe, o sea, de la fe de la iglesia, de la doctrina de la iglesia de Jesucristo, de la Biblia. Entonces, pero antes de comenzar, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Señor, te damos gracias por este momento. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine en este tema. Nos ayude a entender tu palabra. Te pido, Señor, que envíes al Espíritu Santo en aquellos que nos ven, que nos escuchan. Toma su mente, su conciencia, su espíritu, sus corazones. Abre el entendimiento de ellos para que puedan entender el tema de hoy, Señor. Te damos gracias especiales sobre ellos y sobre sus familias. Bendícelos a todos. Te pido que me ilumines a mí y me ayudes a explicarlos con palabras sencillas para que todos ellos puedan entender tu santa doctrina y tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les estaba diciendo, vamos a hablar de apologética, de defensa de la fe. Eso, ¿qué es apologética? Es eso, defensa de la fe, defensa de algo. Hay gente que defiende el crimen, apología del crimen. Hay gente que defiende el deporte, apología del deporte, o sea, apologética del deporte. Hay gente que defiende la prensa, apología de la prensa, o sea, la defensa de algo. En este caso es la defensa de nuestra fe. Y nuestra fe está siendo atacada, siempre ha sido atacada, pero está siendo atacada en estos tiempos, más fuertes, más profundos. Se están quemando templos, atacan al Papa, hablan mal del Papa, mal de la iglesia. Hay sacerdotes que dan mal testimonio, es verdad, hay laicos que dan mal testimonio, pero la iglesia no está formada por ese grupito de personas, que es muy mínimo, está formada por muchas personas, muchos miembros que son el cuerpo de Cristo, y no todos se comportan mal. Los protestantes, nuestros hermanos protestantes, ¿cuál es su trabajo? Atacar, por eso se llaman protestantes. Protestan contra lo que dice la iglesia que fundó Jesucristo. Ellos vienen de Martín Lutero, sacerdote o monje católico que existió en el 1517, en el año 1517, al 1521 comienza la protesta de Lutero. Se rebela contra el Papa, contra las autoridades de la iglesia, contra la iglesia como tal, y se sale de la iglesia, comete pecado de apostasía, pecado grave, se separa, eso significa apostasía, se separa de la iglesia. Y viene entonces y forma una iglesia, funda una iglesia, la iglesia evangélica luterana, cuya doctrina es que cada quien interpretara la Biblia a su manera. Ni el Papa, ni los obispos, ni la iglesia tenía autoridad o derecho de interpretar las escrituras, sino que cada quien la interpretaba a su manera. Es por esto que se dividen ellos también. Lutero se encuentra con personas que no estuvieron de acuerdo con lo que él decía o él explicaba. Y entonces aquellas personas decían, no, la escritura dice es esto. Entonces ellos, cuando Lutero le dice que no, ellos se van y fundan otra iglesia aparte, donde esa iglesia se encuentra con otras personas que no están de acuerdo con lo que dicen y fundan otra iglesia aparte, y así vinieron fundando doctrinas y sectas distintas
hasta ahorita, que hay miles y miles de ellas. Todas dicen creer en Cristo y tienen doctrinas distintas, están divididos, no están unidos. La única iglesia que está unida y que no se ha dividido es la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana católica, que fundada en el 33 en Pedro por Cristo, hasta ahorita ha permanecido unida. No tiene división. Antes de Lutero, la única iglesia que existía era la iglesia católica, cristiana católica. Eso es historia, lo dan en Historia Universal. Viene la Reforma Protestante, Historia Universal, en clase, segundo año de bachillerato. Da la Reforma Protestante, donde hablan de Lutero, y está la Contrarreforma, que viene la iglesia a hacer una contrarreforma por lo que pasó y corrigiendo algunas cosas o algunos errores que cometieron algunas personas, quizás el Papa, pues el obispo, sí, cometieron errores, sí, pero son personas. Pero yo no me voy a ir a la iglesia, voy a protestar y cometer pecado de apostasía de la iglesia porque una persona se equivocó. No, esta es la iglesia de Cristo y la fundó en pecadores. Y todos tenemos pecados, porque somos seres humanos. Es santa, sí, la iglesia es santa, simple y llanamente porque la fundó Cristo. Pero la fundó en pecadores. Uno lo negó 3 veces, los demás lo dejaron abandonado solo cuando en un momento difícil, el otro lo traicionó, que fue Judas. Entonces, comenzando ya había pecadores en la iglesia. Entonces, todos somos pecados. Ahora, a la iglesia hay que defenderla de los ataques de nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes. El católico que no está de acuerdo con esto está equivocado. No que empiezan a decir, nunca, la Biblia no es para pelear, la Biblia es para hermandad. ¿Y quién dijo que estamos peleando con la Biblia? La Biblia es para discutir con el otro, para responderle al otro, para defenderme del otro. Si el otro me está diciendo una barbaridad de la iglesia o de la Virgen María, ¿tú te vas a quedar callado? Sobre la doctrina de la iglesia, ¿te vas a quedar callado? ¿Qué clase de católico eres? ¿Cuál es tu sentido de pertenencia entonces? No estás haciendo nada porque se te va a pedir cuenta a ti porque no defendiste a la iglesia. ¿Te avergüenzas de la iglesia de Cristo? ¿Te avergüenzas de decir algo? ¿Te da pena? Pues Dios se va a avergonzar de ti delante de Dios. O sea, Jesucristo se va a avergonzar de ti delante de su Padre. Eso está en la Biblia. Eso es palabra de Dios. No tenemos que tener pena de hacer apologética. No, que eso es lo mismo ser evangélico que cristiano. No puede ser. Mentira, no es lo mismo. No es lo mismo porque son doctrinas distintas. Creen distinto. Te hablan de María. María tuvo más hijos. Entonces sí, hay que creer que María tuvo más hijos. Aunque la Biblia diga lo contrario. Que María no fue virgen. Hay que creerle porque ellos son bíblicos, según. Hay católicos que dicen, ellos leen, son preparados, estudian bastante, leen la Biblia. Mentira, que no están leyendo nada. Leen algunas cositas que les interesan. Y si alguno la lee, la malinterpreta o dice y enseñan los errores que el pastor le dice a ellos, no lo que dice la Biblia. Cuando tú le dices a ellos y les hablas con la Biblia, con citas bíblicas y argumentos bíblicos, entonces empiezan a pelear contigo y a insultarte. Y brincan a otro tema y no ha salido del primer tema. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos cómo responderte. Porque están metidos en lo que el pastor le enseñó. Si yo le doy argumentos bíblicos y entonces salen con otro tema, ¿por qué vas a ir para otro tema? Quédate aquí. Vamos a salir de este tema y vamos después que terminemos este tema, brincamos al otro para poder estudiar ese otro tema. Entonces, la apologética no está mal, hay que hacer apologética. Ustedes católicos tienen que formarse para hacer apologética. Los sacerdotes, hay sacerdotes que no están de acuerdo con esto, porque eso es pelear. Eso no es pelear, eso es defender la fe. Es como que yo defienda a mi mamá, defienda a mi familia. Yo tengo que defenderla. Si tú no la defiendes, entonces ¿quién la va a defender? Pues? ¿Quién la va a defender? ¿Quién va a defender a tus hijos? Tú no defiendes a tus hijos. O sea, yo soy miembro del cuerpo de Cristo y yo voy como miembro del cuerpo de Cristo a defender la iglesia, siempre. Esa va a ser mi actitud.
Eso sí, la voy a defender con respeto, con cariño y con amor. Pero no me voy a quedar callado, voy a decirlo. Y hay católicos que están dentro de la iglesia, porque hay católicos dentro de la iglesia que en algunos dogmas de fe y en algunas doctrinas de la iglesia protestan y son católicos. A eso también se les dicen las cosas, las verdades se les dicen con amor, con cariño y con respeto. Se hace apologética con ellos también, con nuestros hermanos católicos que protestan dentro de la iglesia. Si tú no estás de acuerdo con eso es otra cosa. Pero si tú amas a Jesucristo, debes amar a la iglesia que Cristo fundó y aceptar lo que te gusta y lo que no te gusta. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa, con Yomar. A mi esposa yo la amo. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero como yo la amo, yo soporto eso y vivo con eso que ella tiene, que a mí no me gusta. Igual al contrario, cosas que yo tengo que no le gustan, pero ella me ama. Porque si vivimos entonces en una pelea, nos vamos a separar, no, se acabó el matrimonio. Ustedes, católicos, no pueden salirse de la iglesia, se van a separar de Cristo, cometen pecado de apostasía, se van de la verdad, y eso es pecado mortal, es grave, es grave. Nuestros hermanos protestantes están fuera de la iglesia, de Cristo, están fuera de la verdad, no lo saben, ignorancia. Tienen que volver a la iglesia de Cristo. Se les ha estado predicando, les hemos estado predicando con la verdad, inclusive con la Reina Valera. Entonces, para que vean que es con la Biblia de nosotros los católicos, y para que vean que es verdad, que no es mentira lo que estamos predicando sobre la doctrina de Jesucristo y la iglesia que Cristo fundó. Entonces, no hay que pelear. Según algunos sacerdotes, algunos laicos de la iglesia de Cristo, no hay que pelear. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a entrar en el tema entonces con citas bíblicas. Le voy a hablar con la Biblia. Con la Biblia. Esto también que voy a decir aquí está en la Biblia Reina Valera. Lo que voy a decir aquí. Lo que voy a leer aquí está en la Reina Valera. Vamos a ver. No hay que pelear, no hay que decir nada. No es para pelear. No es para pelear. Vamos a ver qué pasó en Mateo 4.1. ¿Qué hizo Jesús? Mateo 4.1. Jesucristo discutió con el diablo las escrituras. El diablo le sacaba citas bíblicas y Jesucristo le sacaba citas bíblicas. Porque el diablo se las sacaba para manipularlo. Citas bíblicas, pero eran medias verdades. Escondía ahí la mentira. Para engañarlo, para tentarlo. Eso, el diablo y Jesús discutieron con citas bíblicas. Entonces, no es para pelear. Si a mí me viene alguien a decirme una barbaridad de María, que María no era importante, o no era nada, Jesús lo trató mal, o era una mujer cualquiera, una prostituta, ¿tú te vas a quedar callado con eso? ¿Qué clase de católico eres tú, pues? No puede ser, hermano. Tú tienes que defender, conocer la fe, estudia, ve estos videos, anota las citas bíblicas y estúdialo, para que cuando vengan a tu casa a predicarte mentiras y barbaridades, tú sepas defenderte con amor, con cariño y con respeto. Más nada, así. No quedarte callado. Mateo 4.1. Vamos a ver qué pasó con Jesús y el diablo, que dice que no existe. Eso quiere que la gente sepa que él no existe. Eso quiere él, le gusta. Pero Mateo 4.1, vamos a ver entonces cómo comienza Mateo 4.1. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, condujo a Jesucristo al desierto para que fuera tentado por el diablo. El diablo existe. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. O sea, no había pasado nada ahí, 40 días, 40 noches. Pero cuando llegó el momento de que Jesús sintió hambre, el diablo estaba nada más esperando el momento de debilidad para agarrar a Jesús. Así te agarra a ti y me agarra a mí. Él está cazándote como un león rugiente, como dice Pedro en la carta, buscando la manera de que tú te descuides y en el momento de debilidad, ¡ping!, te brinca y te agarra
buscando agarrar. Sigue la cita. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, ahí se acerca el diablo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea, en la debilidad, tiene hambre. Si tú eres hijo de Dios, ordena que las piedras se conviertan en pan. Cuando se conviertan en pan, se te come, se te quita el hambre. Así le quita el ayuno que está haciendo Jesús, porque se está preparando para el trabajo que viene, la misión. Pero ¿qué contesta Jesús entonces? Se quedó callado. Ay, no, tú tienes razón. No, ¿para qué vamos a pelear? Haz tú lo tuyo, que yo hago lo mío. No, papá, eso no es así. Eso no es así, hermano. Jesús dijo, pero Jesús le respondió, dice la Escritura, sacó la palabra de Dios, sacó las Escrituras. Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así respondió Jesús al diablo. Entonces el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú vives nada más de comer pan, comida pues, desayunas, almuerzo y cena, nada más alimentas el cuerpo. Esto que está aquí, palabra de Dios, alimenta el espíritu, el corazón, nuestra alma, nuestra mente. Esto es vida, es palabra de vida eterna, es espíritu y vida. Y si tú no te alimentas de ella, estás viviendo con las doctrinas del mundo, no con la doctrina que Jesús nos dejó en su sagrada escritura. Y sigue el diablo, ¿no? Ahora el diablo viene a agarrar la palabra de Dios para manipularlo, tratar de embromarlo, ¿no? Con la palabra de Dios el diablo está hablando, con las escrituras. Así nos hablan los protestantes a nosotros a veces, mintiéndonos. Con la palabra de Dios nos dicen mentiras. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, como dice el diablo, la escritura dice, utilizó la sagrada escritura para decirle algo a Jesús. La escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. O sea, para que no te caigas. Eso dice la escritura. Y le responde así a Jesús. Jesús replicó, o sea, Jesús contestó con la palabra de Dios, con la sagrada escritura. No se quedó callado con lo que dijo el diablo. Sí, tú tienes razón. O Dios, yo no sé, ¿verdad? No sé qué decir. Ignorante. Católico ignorante, futuro protestante. No puede ser así. Jesús replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le contestó con la palabra de Dios, con las escrituras. ¿Sí? Ahí hay un toma y dame, con las escrituras. El diablo y Jesús lo hicieron. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. El diablo quería que, como no lo podía vencer todavía, ya en la tentación, le mostró lo más grande, sacó lo último, pues el poder, la riqueza, la gloria del mundo, para ver si caía en esa trampa. Pero Jesús le saca las escrituras otra vez. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la escritura, con la Biblia responde Jesús, con la Biblia, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servir. Esto es palabra de Dios. ¿Se fijan cómo el diablo maneja también la escritura? Es como eso que no hay que pelear, no hay que contestar, no hay que discutir. Eso no es discutir, hermano, eso es defenderse. Jesucristo se defendió del diablo con la sagrada escritura, con la palabra de Dios. Y eso es lo que yo hago y eso es lo que tú deberías hacer. Eso es lo que tú deberías hacer como católico. Defenderte de los ataques de los protestantes. No, hablan del Papa, hablan de la Iglesia, de la Virgen, de las imágenes, nos dicen idólatras. Entonces nosotros hay que quedarse callados porque ellos tienen razón, o por respeto. Yo respeto la opinión de cada quien. No. Eso no es así. Usted tiene que defenderse. Tiene que responder, esto no es así, por esto y por esto.
no se quede callado. Quien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Eso está escrito en la Biblia, en Mateo. Les voy a decir algo. Seguimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. Hechos 17:1. Pablo discutía con los judíos, con la Sagrada Escritura, mostrándole el Cristo al Mesías, explicándole con las Escrituras al Mesías. Eso hacía Pablo, hacía apologética con los judíos. Moca, Hechos 17:1, para que usted vea que sí, la apologética existe y lo hacían los apóstoles, y Jesús también lo hacía. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Hechos 17:1. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. O sea, llegaron a Tesalónica, donde los judíos, no los cristianos católicos, tenían una sinagoga. Ya los cristianos católicos existían. Ya aquí Cristo había muerto y resucitado. Estaba la iglesia trabajando, y en esa misión andaba Pablo. Y Pablo iba a donde estaban los judíos que tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos. Según la costumbre de Pablo, o sea, quiere decir que Pablo iba muy seguido a esa sinagoga. Y si Pablo iba muy seguido a esa sinagoga, ¿iba en día sábado o en día domingo? Iba en día sábado, porque los judíos se reunían en sábado. Pablo era judío, pero ya estaba convertido al catolicismo, o sea, al cristiano católico. Y entonces iba a la sinagoga en sábado, porque si va otro día no hay nadie en la sinagoga, porque ellos se reunían, los judíos, en día sábado. Y los cristianos empezaron a reunir en día domingo, cuando resucita Jesucristo. Entonces esa era la costumbre de Pablo, de ir a la sinagoga en día sábado, allá en Tesalónica. ¿Para qué iba? Escuchen bien. Y por 3 sábados discutió, ¿se fijan? Por 3 sábados Pablo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, con la palabra de Dios. Se metió en la boca del lobo. Ahí se puso a discutir con las Sagradas Escrituras con los judíos. ¿Qué les decía? Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Ese Mesías Jesús que les anuncia. Pablo le estaba anunciando a los judíos en su misma sinagoga al Mesías que tenía que padecer y resucitar. A eso les predicaban, a ellos que no creían en ese Mesías. Es como los protestantes no creen que María es virgen, no creen que María no tuvo más hijos, no creen que el Papa es el representante que dejó Cristo en la tierra, en Pedro, no creen que esta es la iglesia de Cristo, creen que es la gran ramera, y así muchas cosas, creen que somos idólatras, y ninguno de nosotros vamos a contestar entonces. Si Jesús y Pablo, Jesús contesta al diablo, y le contestó a los judíos, en esa época sacerdotes judíos, y a los fariseos, y maestro de la ley, le respondió, y le decía hipócrita, a veces le decía fuerte, usted se va a quedar callado. Si Pablo se metía en la sinagoga y les discutía con la escritura a los judíos, ¿usted se va a quedar callado con los protestantes entonces? No va a defender la fe, la doctrina, no va a defender su iglesia. Eso es lo que usted ama a la iglesia. No, no se trata de pelear, no se trata de ofender a nadie. Con amor, con respeto y cariño, es mi deber bautizado de defender a la iglesia de Cristo. Y defender a la iglesia de Cristo es defender al mismísimo Cristo que fue quien la fundó. Porque si usted no defiende la iglesia o la ataca, él está atacando a Cristo, que es cabeza de la iglesia y quien la funda. ¿Estamos claros en esto? Es por esto que no está bien que cada quien interprete la Biblia a su manera. O sea, que yo llegue y diga, esto dice aquí y la iglesia dice otra cosa. Si la iglesia enseña una cosa, yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice la iglesia, porque también el Dios, o sea, Jesús, dejó el Espíritu Santo aquí, dejó en depósito en la iglesia la verdad completa, no incompleta.
¿Qué quiere decir? Que los protestantes no tienen verdad. Sí tienen parte de la verdad, tienen al Espíritu Santo, pero no completo. No completo, porque si fuera completo creyeran en todo lo que Jesucristo dejó en la iglesia católica, en la iglesia que él fundó. ¿Por qué no es completa? Porque hay doctrinas que ellos no creen. Lo que les he dicho, María, para ellos tuvo más hijos, para ellos no es virgen, para ellos no es madre de Dios, para ellos Pedro no es papa, para ellos nosotros somos idólatras. Entonces, ¿eso es la verdad completa? No es la verdad completa. ¿El Espíritu Santo les dice eso? ¿Lo tendrán completo? No. En cambio, en nuestra iglesia tenemos todo lo que Cristo dejó. Y se lo voy a mostrar con la Biblia de que así es. Dejó como depósito en la iglesia la verdad al colegio de los apóstoles, al Papa y a los apóstoles. Que está aquí. Entonces, por eso es que los hermanos separados se equivocan, porque la interpretan a su manera, como Martín Lutero puso como doctrina eso, que cada quien interpretara la Biblia a su manera, y eso lo prohíbe la Biblia. Lo dice Pedro, la carta de Pedro, segunda de Pedro 1.20, fíjense. Segunda de Pedro 1.20 prohíbe que yo debo interpretar la Biblia a mi manera. Segunda de Pedro 1.20. Segunda de Pedro 1.20. Aquí está, miren. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta propia. O sea que tú no puedes interpretar la Biblia como a ti te dé la gana o como tú creas, ¿no? La iglesia tiene una sola interpretación, por eso es que nosotros tenemos aquí abajo, en letras pequeñas, dividido por una línea delgada de las citas bíblicas, la explicación de la iglesia de lo que dice aquí la Escritura. Y por eso nosotros no nos dividimos, porque tenemos una sola interpretación. En cambio ellos no tienen esta explicación, cada quien la interpreta a su manera, y se ponen, después pelean, no están de acuerdo, y se van y fundan otra iglesia. Se dividen, nosotros no nos dividimos. Entonces, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. O sea, las profecías no vinieron porque los hombres les dio la gana de decirlo, no, o porque se le ocurrió a un hombre decirlo, como los pastores. Un pastor un día dice, yo hoy recibí un ángel, vino un ángel y me dijo, yo soy pastor ahora, yo voy a fundar esta iglesia, porque a mí me lo reveló un ángel, me lo dijo el Espíritu. Mentira, eso es mentira. ¿Cuál iglesia vas a fundar tú? Tú no fundaste ninguna iglesia, porque la única iglesia que fundó Cristo es esta, la cristiana católica. Cualquier otra iglesia que esté fundada tiene nombre y apellido, fecha de fundación y nombre y apellido. Más nada, así es, son sectas de gente que salieron de la iglesia católica. Entonces ninguno puede interpretar la Escritura a su manera. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu Santo que ha revelado a los hombres de la iglesia la verdad. Ya se lo voy a mostrar con la Biblia, por eso que le digo, fue el Espíritu Santo que vino a decir la verdad en la iglesia que él fundó, que era cristiana católica. En 2 de Pedro 3.16 también Pedro dice lo mismo, de eso de estar interpretando la Biblia a nuestra manera. Es un error grave y cometemos errores, y esos errores los vamos repartiendo o regando por los demás, vamos contaminando a nuestros hermanos. Y eso es lo que hacen los protestantes, contaminando a los católicos, que les creen las mentiras que ellos dicen. Por no leer la palabra de Dios, por la pereza de no leer la palabra de Dios. Y eso está mal. 2 de Pedro 3.16 dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. O sea, Pedro está hablando de Pablo, que Pablo en todas sus cartas insiste sobre esto. Vamos a ver qué era eso que tanto insistía Pablo en sus cartas, que está refiriéndose Pedro en este momento. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. En las cartas de Pablo o en las Escrituras, la Biblia, hay unos puntos que son difíciles de entender, o sea, el ser humano
no es fácil que lo entiendan. De entender que los ignorantes, o sea, que los que no saben, no conocen bien cómo es la cosa, y poco firmes en la fe, interpretan torcidamente. O sea, que los ignorantes, que no saben, que no conocen, interpretan la Biblia torcidamente. ¿Por qué? Porque la interpretan a su manera. Si la profecía no vino por cuenta humana, vino por el Espíritu Santo, ¿cómo tú lo vas a interpretar como tú quieres? No está mal. Aquí dice que la interpretan torcidamente porque son ignorantes, porque no la conocen. Porque hay puntos difíciles aquí que no los debes interpretar a tu manera, hermano y hermana. Te lo estoy diciendo con la Biblia. Y esto está en la Reina Valera también. Torcidamente para su propio daño. O sea, la interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. O sea, se hacen daño ellos mismos interpretando las escrituras a su manera. Y le hacen daño a los demás porque ese error, esa mala interpretación, la va llevando a los que tú estás predicando el evangelio, evangelizando. ¿Qué pasa con los pastores? Que leen la Biblia a sus miembros, a sus ovejas, y le predican lo que ellos quieren, y ellos le creen a ellos. Y ellos nunca van a decir que Maya fue virgen, que Maya esto, que la doctrina no es esta, porque a ellos se les va el diezmo. ¿Se acuerdan del tema del diezmo? No, lo han visto pocas personas, que es lamentable que pocas personas hayan visto el tema del diezmo. Un tema tan interesante y tan importante. Y eso no está bien. Tenemos que apoyar a este canal, que este canal es para defender la fe y es para mostrarle la verdad a los católicos y a los protestantes. Pues. Yo oro todos los días para que mis hermanos separados, protestantes, se den cuenta de la verdad, el Espíritu Santo les ilumine y vuelvan a casa. Porque con amor y cariño se lo estoy diciendo, no les estoy mintiendo. Cuando yo predico esto, lo predico con amor, con todo el deseo de mi corazón, que ustedes vean la verdad. Si predico con la verdad, ¿por qué no creer? Si lo digo con la Biblia, con citas bíblicas, ¿por qué no creer? Entonces hay puntos en la palabra de Dios, en la Biblia, que son difíciles de entender, que los ignorantes interpretan torcidamente para su propio daño y para el daño de los demás. Está en la Biblia. Te estoy dando cita bíblica, argumento bíblico. ¿Dónde está eso que Jesús dejó la verdad en la iglesia? Que el Espíritu Santo lo está diciendo en la iglesia. Dice que aquí está la verdad. Hermano, Juan 16:12. Jesucristo antes de irse dejó eso así. Lo dictaminó así. Él, que fundó la iglesia, él quiso hacerlo así, pues. Ese es lo que le dio la gana hacerlo así, pues. Porque él es el jefe. Entonces vamos a buscar Juan 16:12. Juan 16:12. Juan 16:12, Jesús, antes de irse, tiene una oración entre el Padre, los apóstoles y él. Y él va diciendo cosas, va dejando enseñanza y, digamos, instrucciones, porque tiene que morir, tiene que irse y tiene que dejar instrucciones. 16:12. Escuchen bien. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Aún tiene cosas que decir Jesucristo, pero no le va a dar tiempo porque tiene que morir, tiene que irse a su Padre otra vez. No hay tiempo, ¿verdad? Entonces, como no hay tiempo, Él va a dejar algo a alguien, va a venir alguien. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. O sea, cuando venga Él se tiene que ir. Hay cosas que todavía no puede decirle, no le da tiempo, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, de una sola verdad, no de las verdades distintas, relativas. Tú crees una cosa, yo creo otra. No, de una sola verdad. Y está aquí en la iglesia católica, la que fundó Cristo. Por eso Cristo se tiene que ir, pero va a venir el Espíritu de la verdad, un espíritu no de verdades, sino de una sola verdad. Por eso que la palabra de Dios dice que aquí en la iglesia está la verdad completa y está el Espíritu Santo
con la verdad, dejándola como depósito en los apóstoles y en las autoridades de la iglesia y en el Papa. Sigue diciendo Jesús, Él no viene, o sea, el Espíritu Santo, no viene con un mensaje propio, no es un mensaje que va a traer porque le da la gana de decirlo, no. El Espíritu Santo no viene con un mensaje propio, hermano, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo va a decir lo que escuchó. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Va a enseñar en la iglesia, Él va a venir, va a enseñar en la iglesia lo que escuchó del Padre y del Hijo. Va a venir, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. O sea, les va a decir lo que ha de venir en el futuro. Le va a decir, viene esto, aquello, van a ser inspirados. Por eso es que el ser humano, los apóstoles y en la iglesia, cuando los apóstoles vieron que se estaban poniendo viejos ya para morir, comienzan a escribir. Y escriben inspirados por el Espíritu Santo, no porque ellos les dio la gana de escribir. No, el Espíritu Santo les inspiró, pero les dijo lo que Jesús y el Padre les dijo al Espíritu Santo que anunciara a ellos, que se lo anunciara a su iglesia. Y eso lo dejó como depósito aquí. Entonces, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. O sea, Él tomará, el Espíritu Santo va a tomar de Jesús lo que es de Jesús para revelárselo a la iglesia. Y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Entonces el Espíritu Santo vino porque Dios y el Hijo lo mandaron a dar un mensaje a la iglesia. Un mensaje que no es de Él, sino que es de Jesús y del Padre. Y dejando aquí la verdad, porque es el Espíritu de la verdad completa. Y está como depósito en la Iglesia Católica. La Iglesia Cristiana Católica, que fue la que Cristo fundó. Por eso es que yo defiendo la Iglesia de Jesucristo. Porque esta es la Iglesia verdadera. Yo me quedo en esta iglesia. No tienes nada que hacer en otra iglesia. Aquí está la verdad completa. Que hay pecadores y cometemos errores. Gente que hace cosas malas, sí la hay. Pero esta es la iglesia de Cristo. Garantizado. No hay que inventar para ir para otro lado. Si te demuestro la verdad, ¿por qué no lo crees? Esto es apologética, esto es defensa de la fe. Lo que estoy haciendo es eso. Y es lo que todos debemos hacer. Termino con esta última cita. Para que ustedes vean por qué se divide la gente. Jesucristo quería división. Jesucristo no quería división. En este mismo Juan, en esa misma conversación entre los apóstoles, el Padre y Jesucristo, Jesús les dice algo muy importante. Se dividen porque cada quien interpreta la Biblia a su manera. Porque no quieren aceptar lo que dice el Espíritu Santo en la iglesia. Busquemos a Juan 17:20. Juan 17:20. Vamos a decir si Jesucristo quería división en la iglesia antes de irse. Fíjense lo que dice. No ruego solo por estos, o sea, no ruego al Padre, no ruego, Padre, por los apóstoles, por mis discípulos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. También va a rogar por nosotros, que somos los que vamos a creer en Jesús por la palabra de los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos y sacerdotes. Y el sucesor de Pedro es el Papa, en este caso Francisco. Que todos sean uno. No dijo dos, ni 66,000, ni millones o cuantas iglesias quiera. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. O sea, tiene que haber unidad en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así como ellos son tres, pero son uno, así en ellos nosotros tenemos que ser un solo cuerpo. Una sola iglesia, no divididos. No nos podemos salir y dividirnos, protestar, porque cometemos pecado de apostasía. Entonces Cristo quiso una iglesia unida, no dividida. ¿Para qué? ¿Con qué intención?
para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el mundo tiene que ver la unidad de la iglesia para creer que el Padre envió al Hijo y que esa iglesia que está unida es la iglesia que fundó Jesucristo, su Hijo. ¿Cuál es la iglesia que ha permanecido unida desde que Cristo la fundó en el año 33 en Pedro hasta ahorita? La iglesia cristiana católica. No los protestantes, porque comenzaron desde sacerdote o monje católico. Martín Lutero, primer protestante, año 1517-1521 aproximadamente. Él es el primero que se sale de la iglesia católica y funda los evangélicos luteranos. Esa iglesia no es la iglesia de Cristo. ¿Quién le dio autoridad a él? Por más pecado que haya visto en la iglesia, no tiene autoridad para fundar otra, porque Jesucristo ya había fundado una iglesia. Tendría que venir el mismo Cristo y decirle a él: Lutero, esa iglesia no sirve, funda esta iglesia. Pero Cristo no vino, fue él que le dio la gana salirse. ¿Por qué no peleó adentro? ¿Por qué no luchó adentro de la iglesia? Ah, no, lo más fácil, pues irme, protesto y me voy y hago lo que yo quiera en otra iglesia aparte. Entonces, hermanos, con la Biblia les he demostrado, hermanos protestantes, les he demostrado con la Biblia, y hermanos católicos con la Biblia, que hacer apologética no está mal, porque Jesús y los apóstoles lo hicieron. Que hacer apologética, defensa de la fe, con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, es nuestro deber como bautizados. El profeta anuncia y denuncia. Y todo bautizado en la Iglesia Católica es sacerdote, profeta y rey. Y como profeta tiene que anunciar la palabra de Dios, predicarla, y también debe denunciar lo que está mal, no quedarse callado. Y yo como bautizado es mi deber hacerlo, y por eso lo hago con firmeza. Les pido a Dios que me ayude a hacerlo siempre. Les pido a ustedes que oren por mí para que siempre tenga coraje, valentía y salud para hacer esto siempre. Con amor, con respeto y cariño, hacerlo. Hermano, espero que le haya hablado claro, sencillo, hayan entendido este tema tan hermoso sobre la doctrina, sobre la defensa de la iglesia, sobre la defensa de la fe, sobre hacer apologética, que no es pelear, que no es caerse a golpes, sino que discutir con amor, como hacían los apóstoles, como hizo Jesús, con respeto, decir las verdades, y como el mismo Jesús se lo dijo al mismísimo diablo, con la palabra de Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, a darle esas gracias a nuestro Señor, porque nos ha mostrado hoy algo muy maravilloso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tema, por esta enseñanza de hoy. Gracias porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro sendero. Gracias porque nos has iluminado con tu palabra. Gracias porque me has ayudado a explicarle, creo sencillamente, en que tu Espíritu me iluminó, me guió en este día. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos que están allí. Te damos gracias y bendiciones sobre ellos y sobre su familia. Y que tu Espíritu Santo siempre les dé la verdad. Y que permanezcan en la iglesia que tú fundaste, donde está la verdad completa. Donde está el Espíritu Santo mostrando y diciendo lo que tú y el Padre quieren que se haga. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, me queda decirles pues que se suscriban en el canal, en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro S.A. Comenta algo de este tema, de otros temas que están allí. Comparte el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Estamos en Facebook, Apologética Defensa de la Fe, y en Instagram, @SA Pedro. Hermano, que Dios te bendiga.